Bueno, jóvenes, ¿de qué vamos a hablar en el programa de hoy? A ver, consejo de reacción. Bueno, si esto es un programa de economía, sí o sí hay que hablar sobre el crecimiento de la economía en el segundo trimestre para nuestro país, ¿cierto, Mauricio? Ayer 12,6% creció la economía en el segundo trimestre, crecimiento récord, no solo para nosotros, sino comparado con el vecindario. Vale. Récord, pero Mauro, yo creo que no hay que sacar el carro de bomberos porque entiendo que el próximo año se va a desacelerar. El próximo año se va a desacelerar. El Banco de la República dice que vamos a crecer 1,1. Imagínense ustedes, caer de 12,6 a 1,1 en solo 6 meses. Vale, Pipe, también. Eso lo vamos a analizar en el primer tema. Bueno, ¿y qué nota hiciste, Karim? Bueno, Mauricio, me metí al techo de la Universidad Javeriana porque tienen unos paneles solares increíbles y me di cuenta que aparte uno puede invertir a través de una página web en esos proyectos sostenibles. O sea, como una plataforma para invertir en energías sostenibles. Tal cual, así es. Excelente, también vale y sirve. Bueno, y creo, Mauricio, también que usted estuvo muy juicioso, que estuviste muy juicioso, averiguando, haciendo una entrevista de cómo ahora en los apartamentos se puede hacer asados. Asados en los apartamentos. Yo jamás pensé que uno pudiera hacer un asado en un apartamento, porque la humareda y los vecinos y el despelote y la administración, pues sí, hay unos asadores que son asadores El Barril específicos para asar en apartamentos. Vamos a hacer la entrevista al respecto, ya tenemos 3 temas, nos falta el último. ¿Qué más, economía circular o qué? Sí, otra entrevista justamente con el director nacional de transporte de Ática, que es una empresa bien interesante. Tú me contaste algo, Mauricio, una empresa que tiene todos sus residuos y adicionalmente mueve los carros con eso. Ellos se dedican a disponer de los residuos de la industria de la minería, industria manufacturera, etcétera, y están empezando a usar esos mismos residuos para mover los carros. Me pareció fascinante. Muy interesante. Ese sí que es el cierre absoluto de la economía circular. Vamos a grabar. El día de ayer, el DANE entregó el dato de crecimiento económico para Colombia de este segundo trimestre. Pero acá hay una pregunta muy interesante que tenemos que hacer y, por supuesto, analizar, y es qué tan sostenible es ese crecimiento y qué hay detrás del mismo. Para eso, por supuesto, Mauricio Reina nos tiene el análisis. Empecemos por las noticias buenas, verdaderamente buenas. Vean el crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año, 12,6%. Para quien le diga eso que es cualquier número, no es cualquier número. Les voy a dar datos de otras economías en el segundo trimestre. España, 6,3%, la mitad. Estados Unidos, ¿dónde está? 1,6%. México, 1,6%. La China, 0,4%. Esta cifra es tremendamente buena. ¿Y saben qué es lo mejor? Vean el siguiente gráfico. Allí lo que uno termina dándose cuenta es que este 12,6% que se viene acercando por acá es tremendamente bueno porque se compara con lo que sucedió un año antes, que fue un dato muy bueno, y eso quiere decir que crecer 12,6% frente a este trimestre es doblemente bueno. Vigor por todas partes. Pero Mauro, perdón yo ser el aguafiestas, pero yo leí que el próximo año se va a desacelerar, las proyecciones no son muy buenas. Pues aguafiestas no, eso es ser buen periodista, estar atento a ver lo que está pasando hoy, pero también lo que va a pasar mañana. Proyecciones para el año entrante, Fondo Monetario Internacional 3,5%. Bueno. Banco de la República de Colombia, 1,1%, cayendo nosotros desde un 12,6% en el segundo trimestre de este año a un 1,1% el año entrante, imagínense ustedes. Pero, ¿por qué se da eso? Bueno, hay factores detrás, algunos de ellos los hemos analizado, pero los vamos a repasar aquí. Primero, desaceleración de la economía mundial. Ese es un factor clave que todos los países están teniendo en cuenta. Segundo, precio del petróleo. Por estos días el precio del petróleo está rondando los $90 el barril después de haber estado 110, 120 dólares el barril. Eso nos afecta. Tercero, aumento de tasas de interés en todo el mundo. Mientras más aumentan las tasas de interés, menos gasto hay en la economía global y más nos afecta a nosotros. Cuarto, la inflación le va quitando capacidad adquisitiva a la gente y eso hace que gastemos menos. Y finalmente, reforma tributaria, eso también le quita capacidad de gasto a todo el mundo y efectivamente termina reduciendo el dinamismo de la economía, Karen. Mauricio, pero si la reforma tributaria supone un freno justamente a este crecimiento económico, seguramente el gobierno estará revisando cómo replantea o modifica algunos puntos para que esto no suceda, ¿no? Hay una negociación en estos días entre gobierno y sector privado y también los
opinadores y los observadores para ver qué se ajusta para que la reforma tributaria no sea tan nociva. Ya el gobierno ha aceptado revisar algunas cosas. Los impuestos saludables, por lo menos ajustarlos para que no afecten tanto el bolsillo de la gente que desayuna un ponquecito empaquetado, que come un salchichón, etcétera, etcétera. Segundo, los dividendos. ¿Por qué? Porque si los dividendos se gravan, se les pone un impuesto demasiado alto, la inversión se desestimula y no crecemos ni siquiera lo que estamos proyectando para el año entrante. Y tercero, zonas francas. El gobierno ha dicho, voy a revisar ese régimen de zonas francas para permitirle una transición a las empresas que no son exportadoras y que no se vayan a ver perjudicadas de sopetón con las medidas que plantea la reforma tributaria. Pero hay otros factores que algunos de ustedes se están preguntando y que el gobierno va a ver si revisa o no. Ganancias ocasionales, todo el mundo, si yo vendo mi apartamento mañana, resulta que entonces sobre lo que me gane, entre lo que lo compré y lo vendí, me van a terminar clavando, pues eso es una de las cosas que va a revisar el gobierno para no perjudicar a la gente que hace esa clase de ventas. Pero el impuesto al patrimonio, ¿por qué? Porque la gente dice, si a mí me grabaron el ingreso cuando me lo gané, ahorita que tengo un patrimonio con los ingresos de años pasados, ¿por qué me vuelven a poner impuesto? Son cosas que el gobierno está revisando, aunque todavía no necesariamente está decidido a cambiar. Y justamente sobre todo ese tejemaneje y la relación que ha tenido el sector privado con el sector público, tenemos aquí en Impacto Económico a un especialista en el tema, quien además le ha hecho un seguimiento muy juicioso a las reuniones gremiales que han ocurrido durante las últimas semanas. Así es, Karen, estamos con Ricardo Ávila, él es el analista senior del periódico El Tiempo y ha estado haciéndole el seguimiento a toda esta puja entre el gobierno y el sector privado en estos últimos días. Bienvenido, Ricardo, a Impacto Económico. Pues muchas gracias, Mauricio, un verdadero gusto saludarlo así sea a la distancia. Bueno, Ricardo, la puja en este momento tiene que ver con la reforma tributaria y entiendo yo que en estos eventos empresariales que se han desarrollado en los últimos días ha habido en la trasescena alguna clase de discusiones, negociaciones y el gobierno está dispuesto a modificar algunos aspectos del proyecto de reforma tributaria. ¿Cuáles son esos aspectos? No, evidentemente ya hay una especie de preacuerdo, por ejemplo, sobre el tema de zonas francas. Fue claro el señalamiento inicial del ministro en el sentido de que solamente las zonas francas que cumplieran un plazo perentorio, el propósito de exportar, podrían tener derecho a un tratamiento preferencial. Ahora se está definiendo casi que como un acuerdo con el sector, pues un periodo de ajuste, una transición para llegar al mismo objetivo, pero de manera no tan rápida. El otro tema sobre el cual se está conversando es todo el tema de bebidas azucaradas y alimentos procesados. No sabemos qué vaya a suceder en ese tema, pero indudablemente también se están haciendo avances. Lo otro que se está considerando es toda esta discusión que surgió la semana pasada en el seno de la Asamblea de la ANDI, en el sentido de que la tasa efectiva de tributación para las empresas no solo aumenta porque se acaba el descuento del impuesto de industria y comercio, que recordemos es un impuesto de carácter municipal, pero eso obviamente es una obligación tributaria para las empresas, sino que adicionalmente se le ponen impuestos adicionales a los socios de esas empresas y la combinación de esa carga tributaria de la empresa y de la del socio pone a Colombia en una situación muy poco competitiva o, según la ANDI, con el nivel de tributación más alto del mundo en esta categoría. Y por lo tanto, pues están mirando ese tema para rebajar un poco las cargas. Y por último, las empresas del sector extractivo han señalado que con esa idea de ponerle un impuesto a las exportaciones que se vendan por encima de cierto nivel de precio, en el caso concreto del petróleo, de carbón y de oro, pues eso hace inviable su negocio y aceleraría, en el caso concreto del petróleo y del gas, la pérdida de la autosuficiencia de Colombia, y eso también está en consideración. Este es un proceso de negociación que con seguridad seguirá en los próximos días. Pero Ricardo, usted escribió en el último fin de semana en el periódico El Tiempo un artículo que se titulaba más o menos "Se acabó la fiesta", haciendo alusión a que la luna de miel entre el sector privado y el gobierno se ha terminado. Si se ha terminado la luna de miel entre el gobierno y el sector privado, ¿qué viene ahora?
Pues digamos que tras la posesión presidencial, había una cierta sensación de tranquilidad en el sentido de que los primeros mensajes del presidente Petro no fueron ni mucho menos confrontacionales ni divisivos, no puso el espejo retrovisor sobre el gobierno pasado y pues aparte de eso, la llegada de algunos integrantes de la línea moderada del gabinete pues hizo pensar pues que se iban, se iban a avanzar en los cambios de manera un poco más gradual, pero la intervención del presidente en la ANDI de alguna manera dejó intranquila a las personas, no solo por este tema tributario, sino por ese señalamiento de que el gobierno quiere una especie de cuarta vía para el desarrollo, según el cual el gobierno define los sectores y el sector privado tiene que hacer la inversión. El problema es que el sector privado dice, yo hago la inversión si existen las condiciones para invertir, que me garanticen una rentabilidad adecuada y unas reglas de juego estables. Y esa es la sensación que brilló por su ausencia en la noche del viernes pasado después de la intervención del primer mandatario. Ahí está la opinión experta de Ricardo Ávila, analista senior del Tiempo, sobre esta puja, esta negociación que se está dando entre el gobierno y el sector privado, no solo alrededor de la reforma tributaria, sino también alrededor del modelo económico que seguiremos en el próximo cuatrenio. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado en Impacto Económico. Al contrario, muchas gracias. Un gusto. Transición energética, todos nos estamos moviendo rápidamente hacia las energías sostenibles y eso es una gran oportunidad de negocio para cualquiera. ¿Quién no quiere invertir su platica en, por ejemplo, energía solar? Pero es complicadísimo, Pipe, proyectos grandototes, inversiones millonarias, ¿y uno qué hace? Mauro, parece complicado, muy complicado, pero hay esquemas que permiten invertir en este tipo de energías renovables, pero Karen se sabe mucho mejor el cuento. Así es, Pipe. Miren que ahora uno puede invertir desde muy bajos montos, tanto para tener paneles solares en su casa, como para invertir en estos megaproyectos que mencionabas, Mauricio. Oportunidades de inversión en energías sostenibles, la nota de Karen. Al pasar de los años, cada vez se ha vuelto una necesidad combatir directamente el cambio climático. Es por eso que cada vez más surgen alternativas muy interesantes que permiten hacerlo a través de las energías renovables. Hoy, por ejemplo, estamos desde una de las terrazas de la Universidad Javeriana para conversar con Carlos Martos, quien es el gerente general de Sun Supply, una empresa que, como ustedes ven, hace esta adaptación de paneles solares que son considerados una vía muy alternativa, pero también muy vigente para combatir este cambio climático. Esto es un material semiconductor, generalmente silicio, que en el momento de que los fotones o la luz del sol choca con este material libera electrones que a través de estos canales metálicos, que es un conductor, se transportan los electrones para generar energía eléctrica. Bueno, Carlos, uno ve los paneles solares y uno dice, es energía limpia, renovable. ¿Realmente un panel solar sí contribuye, por ejemplo, al cambio climático? ¿Es energía sostenible? Bueno, pues claramente en la generación de energía los paneles solares son 100% energía limpia, pues porque aprovechan un recurso natural para generar energía. En el tema de construcción, la buena noticia es que los paneles solares, al ser construidos con silicio, y el silicio es uno de los materiales más abundantes en el planeta, pero para la construcción de un panel solar o de muchos paneles solares se consume mucha energía y agua. Entonces, lo que hacen las empresas de energía solar es tener todos sus techos de paneles solares para así proveerse ellos mismos de energía limpia y tener procesos de reciclaje de agua. Entre los usos más frecuentes de los paneles solares se encuentran la generación de electricidad, calefacción, transporte y otros. Pero para adentrarnos un poco más, preguntamos cuáles son las principales características que se deben tener en cuenta a la hora de elegir los paneles solares. Es espacio disponible para instalar paneles solares. Y la segunda es una motivación ambiental y de contribuir con la transición energética del país. ¿Cómo saber cuánto se puede ahorrar una persona con estos paneles solares? Un metro de panel solar instalado en una región como Bogotá genera 1.300 watts al día. Esto significa un ahorro por día de 850 a 900 pesos. Sin duda alguna, nosotros también podemos hacer parte del cambio apostándole a las inversiones que le invierten a energías sostenibles para asegurarnos un futuro mejor y combatir directamente este cambio climático. Hoy como humanidad nos enfrentamos a una de las guerras más importantes y es la guerra contra el cambio climático.
pues hoy el mundo necesita más de 2.4 trillones de dólares en inversiones de sostenibilidad si queremos ganar esta guerra y evitar que la temperatura global suba más de 1.5 grados, lo que podría traer desastres naturales. ¿De qué forma llega Unergy como alternativa? Creo que Unergy es una alternativa importante para la humanidad en cuanto a la sostenibilidad, pues hoy es difícil encontrar una solución que permita que podamos como sociedad unirnos para invertir en sostenibilidad, pero además tener una rentabilidad de eso. Unergy se planteó como sueño masificar y democratizar la energía limpia y asimismo permite que personas puedan hacer inversiones en proyectos de energía solar desde $1 millón y que proyectos que antes no podían tener energía limpia puedan tener esa energía gracias a la financiación de personas que invierten en esos proyectos y que tienen una rentabilidad de hacer estas inversiones. Sin duda alguna tenemos muchas alternativas para aportar a que el cambio climático no siga ocurriendo, tales como nuestras acciones cotidianas, claro, en nuestro día a día, en nuestras casas y empresas, pero adicionalmente también invirtiendo en proyectos que le apuesten a la energía sustentable. ¿Y quién no tiene antojo de un buen asado? La buena noticia es que ahora se puede hacer en los apartamentos. No se pierdan después de este corte comercial la entrevista con Juan Sebastián Martínez, quien es el chef ejecutivo de Asadores El Barril. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y uno de los protagonistas son las grandes innovaciones que le facilitan la vida a todo el mundo, especialmente al que le gusta hacer asados, no tiene una gran finca, no tiene una gran superficie, sino que más bien los quiere hacer en el apartamento, en ese pedacito de balcón que tiene y atender a los amigos. Vean esta maravilla que tenemos acá. Es el asador El Barril. Y ustedes se preguntarán qué es el asador El Barril. Hablemos directamente con los protagonistas también del asador El Barril. Juan Sebastián Martínez, bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo soy el chef ejecutivo de Asadores El Barril. Llevo varios años trabajando con ellos, sacándole el mayor provecho a esa maravilla de producto. Bueno, quienes nos están viendo en este momento, Juan Sebastián, dicen, ¿qué tiene de especial? Bueno, primero que todo, ¿cómo así que eso es un asador? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Cómo funciona un asador de estos? Este es un asador, El Barril, es un asador que es hecho en acero inoxidable, un acero especial para alimentos, 304. Es muy especial porque se genera un calor por convección, la radiación del calor del carbón junto con el aire caliente que va circulando dentro del barril. Podemos dividirlo en las tres partes y se va generando un aire caliente dentro del barril que nos va asando nuestros productos. También es muy importante saber que esta técnica no genera casi humo, pues por su diseño y nada, le podemos sacar mucho provecho, especial para apartamentos, sitios donde no queremos tanto humo. Resulta que de lo que yo he aprendido, aquí pone uno el carbón. Correcto. El carbón va aquí en la parte baja y se rodea de una arena para que la arena chupe buena parte de lo que está produciendo el carbón, por eso no sale tanto humo. Y después, en la parte del barril propiamente dicha, hay distintos aditamentos en los cuales uno puede poner su hamburguesa, puede poner los chorizos, sus chorizos, o brochetas también. Sus brochetas, o si no, con ganchos, las distintas piezas. Claro. En un asador de estos, ¿cuántas libras se pueden asar? Este que es el mini de nosotros, el más pequeño de nuestros asadores, podemos poner al menos unas 5 libras de carne, también con acompañamientos. Este es nuestro tamaño, el más pequeño. Tenemos 4 tamaños, desde este hasta el más grande, donde podemos colgar casi hasta 50 libras de carne. Bueno, y la promesa que le hacen ustedes a la clientela es, esto reduce en 95% el humo. 95% el humo, garantizando la misma calidad de cocción. Correcto. Y con alguna característica adicional en cuanto al tipo de producto que sale. Claro, primero que todo, pues es un producto demasiado durable, es un acero inoxidable de muy buen calibre, te va a durar toda la vida. Nosotros ofrecemos hasta 10 años de garantía. Fuera de eso, los productos y el calor que se genera nos hace una cocción muy uniforme, además que respeta un poco el sabor de la carne por no tener tanto humo. Si queremos utilizarlo como un ahumador o agregarle un poco de humo, podemos utilizar chips de madera, o también lo podemos utilizar como un asador tradicional, poniendo la parrilla superior y haciendo cortes como un ribeye, un filet mignon, algo así como cortes con las fibras expuestas. No es la primera vez que uno oye de asadores que se hacen con barriles, de hecho hay en otras partes del mundo. En este caso, ¿cuál es la gran ventaja o la gran diferencia que tiene el colombiano? Es un producto que fue diseñado especialmente
por Nicolás y Jacobo, los fundadores de la empresa. Ellos agarraron un producto que lo usaban, por ejemplo, en Perú, como el cilindro peruano, pero el cual tenía el carbón en la parte de abajo y generaba demasiado humo. Ellos simplemente rediseñaron eso y generaron este nuevo diseño, que es lo que hace es reducir el humo y hacer una cocción uniforme y que respeta mucho los sabores de la carne. Ustedes, Juan Sebastián, ya llevan más o menos 10 años en el mercado colombiano. Correcto. Pero fuera de eso han incursionado en otros mercados. ¿Cómo ha sido la experiencia en Estados Unidos? ¿Cómo es la receptividad en Estados Unidos? ¿Cuáles son esas diferencias interculturales que pueden facilitar o dificultar la exportación? Bueno, el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos ha sido importante. Estamos culturizando a la gente. Es entrar a culturizar a la gente de una nueva forma de hacer asados. Ellos allá tienen muchos años haciendo su tradicional barbecue de larga cocción, slow cook, pero nosotros estamos enseñándole a la gente que esta es una nueva forma de hacer asados y que lo pueden hacer también muy fácilmente. Y ya lo estamos logrando, estamos en Nueva York y en Miami, tenemos todos los servicios allá de venta, distribución y también el servicio de catering que también lo prestamos allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Juan Sebastián Martínez. Asadores El Barril, para que ustedes lo tengan muy presente. Muchas gracias por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, los esperamos y anímense a conseguir un asador El Barril que yo sé que no se van a arrepentir. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y en este caso con protagonistas de la economía circular, donde los residuos no se pierden y todo el mundo dice ¿qué hacemos con esos residuos que salen de los procesos productivos? ¿Quién se encarga de esos residuos? Estamos con John Izquierdo, quien es el director nacional de transporte de Ática, una empresa que se dedica a lidiar con los residuos de los procesos productivos. ¿O me equivoco, John? Bienvenido. Muy buena noche, Mauricio. Muchas gracias. Sí, señor. Totalmente cierto. ¿Qué hace Ática exactamente? Bueno, Ática es una empresa ambiental que lo que hace es gestión de residuos, aprovechamiento de los residuos, transformación y valorización y disposición de estos residuos, tanto industriales como hospitalarios, mineroenergéticos y de aceites. Bueno, pero tenemos noticia, no sería aceptable que una empresa que se dedica a procesar los residuos lo hiciera con vehículos que no son ambientalmente amables. Ustedes tienen ahora una noticia sobre una flota de vehículos último modelo, ¿cómo es el cuento? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 133 camiones, nuestra flota actual, de eso el 29% pertenece a línea amigable con el ambiente. Esta línea amigable son vehículos que son a gas, híbridos y eléctricos, que esto fue el último que hemos incorporado. Y eso quiere decir que una empresa que use los servicios de Ática usa la tercera parte de su flota que es amigable con el medio ambiente, que es eléctrica. ¿Está dejando algún efecto sobre su huella de carbono esta empresa? Sí, correcto. Es un impacto totalmente positivo porque con estos 39 vehículos se está aspirando a reducir 1.151 toneladas al año en CO2. 1.151 toneladas al año de CO2 y eso por supuesto termina impactando a las empresas que usan esta clase de servicios. Pero hay algo adicional, si ustedes disponen de los residuos y sacan provecho de los residuos, ¿por qué no hacen la vuelta completa, John? Es decir, ¿por qué no usan los mismos residuos de los que están disponiendo y los aprovechan para efectos de su propia flota o qué? Bueno, nosotros tenemos un proyecto en desarrollo, hoy está en dos vías. Uno, algo que se está ejecutando en este momento, que es con nuestro CDR, que es combustible derivado de residuos. Aquí lo que se hace es, se transforma el poder calorífico de los residuos que recogen estos camiones y se vuelve vapor. Este vapor se transforma en energía para poder alimentar este CDR. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuál va a ser el proyecto? Es con una turbina, lo que vamos a hacer es adicionarle y que esta turbina sea lo que transforme este poder energético en electricidad para poder cargar los camiones que en este caso cuentan con esa tecnología de eléctrica.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes Ática, una empresa que se dedica a procesar los residuos de los distintos procesos productivos y sacar de allí energía, en principio para alimentar la propia planta que procesa los residuos, pero apenas en unos meses van a tener turbina que alimenta la flota de transporte que está recogiendo esos mismos residuos. Economía circular al 100%. Muchas gracias, John, por haber estado en Impacto Económico. Ok, Mauricio, a ti muchas gracias por la invitación. Y así se nos ha ido el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan temas de reflexión. Por ejemplo, Pipe, ¿dónde vas a hacer el próximo asado? De acuerdo a lo que nos acabas de contar, Mauro, puede ser en cualquiera de nuestros apartamentos. Bueno, pero invitando a todo el mundo, ¿sí o no? Toca. Karen, ¿y vas a invitar a la demás gente a hacer inversiones en energías sostenibles? Sí, Mauricio, incluso le voy a invertir a 1 metro cuadrado de paneles solares para, bueno, hacer el asado y con ustedes también. Pequeñas inversiones en grandes proyectos de energía sostenible. Y aquí le seguiremos tomando el pulso a la economía colombiana para ver cómo se desacelera del 12,6% del segundo trimestre a lo que proyectamos para el año entrante, apenas un poquito más de 1%. No dejen de acompañarnos en 8 días aquí en Impacto Económico desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.